Sean bienvenidos a Camino hacia la Integración. Mi nombre es Hugo Carvajal con la Red de Apoyo Latino. El día de hoy tenemos como invitada a la psicóloga Laura Luna. Ella es psicóloga educacional para las escuelas públicas de Lynn. Es un placer tenerte aquí, Laura. Gracias, es un placer. Tenemos mucho que hablar y muchísimo que aprender. Tengo conocimiento de lo que ha sido tu trayectoria profesional. Y bueno, ojalá en este espacio de 30 minutos podamos abarcar lo que queremos. Pero queremos comenzar preguntándote, ¿cómo llegaste aquí? Cuéntanos de dónde venías, qué edad tenías. Comencemos por ahí. Ok. Yo nací en la República Dominicana. Llegué aquí cuando tenía los 9 años. Me acuerdo bien porque tenía una prima con la que me juntaba muchísimo y nos hicieron una fiesta de despedida y yo me acuerdo que yo estaba muy emocionada. Y ella estaba muy triste. Y nada, llegué aquí a Brooklyn, a un lugar que ahora se le llama Los Sures, ahora es Williamsburg. Y vivimos ahí y viví ahí casi la mayoría de mi vida. ¿Cuánto tiempo viviste allí? En Brooklyn viví hasta que me fui a la universidad a los 15 años. A los 15 años. Sí. Okay. ¿Y cómo fue esa llegada? ¿Con quién llegaste de tus familiares aquí? Llegué con mi mamá y mi hermano mayor. Mi papá ya estaba aquí. Okay. Él había llegado antes para tratar de preparar todo y mi mamá, mi hermano y yo llegamos a vivir con otras personas que eran amistades de la familia por un tiempo mientras nos ubicábamos. ¿Esto fue a final de los años 80, creo? Sí, sí. ¿Y qué tal era en ese entonces vivir allá en Williamsburg? Sí, me acuerdo que en realidad yo no supe lo diferente que era vivir ahí hasta que ya no vivía ahí. Y ahora sé, mirando hacia atrás, que era un lugar un poco peligroso, con mucho crimen, gangas, drogas, cosas así. Pero para nosotros era normal porque era diario vivir. Nosotros nos mudamos de Williamsburg y después de ahí fuimos a vivir a East New York, que todavía se presenta como un lugar de bastante peligroso, pero a mí por lo menos me fue muy bien. Tenía mis amistades, teníamos nuestros retos, pero nos fue bien. Entonces llegaste a las escuelas, con 9 años llegaste, todavía estás elementary school, escuela elemental. ¿Y cómo fue el idioma? ¿Cómo fue esa experiencia? No sé qué tanta diversidad había en ese entonces allá. No había ninguna. Me acuerdo muy bien porque la escuela donde comencé no tenía programas bilingües. Entonces yo no sabía hablar español en inglés y nadie en la escuela sabía hablar español. Entonces, nadie, ni mis maestras. Yo me acuerdo bien de los nombres de las maestras, precisamente por eso, porque ellas trataron tanto de comunicarse conmigo usando sus expresiones, pero una de las maestras, si tuviese que escribir el nombre, no sabía porque sé que lo decía como me sonaba a mí. Sí, claro. Y me acuerdo bien que un día esto era práctica, pero me pusieron jabón en la lengua porque yo repetí una palabra que era mala palabra. Eso lo hacían todavía en ese entonces. Parece que sí, bueno, lo hacían ahí. Bueno, hoy en día eso sale en el periódico. Y sí, sería muy mala práctica, pero sí me acuerdo que yo repetí algo que escuché. Y me acuerdo también la primera vez que pude leer la pizarra todos los días. Teníamos un párrafo y a los 6 meses, creo, yo me presté para leer. Y me acuerdo bien que me gané un pequeño pin y me sentía muy orgullosa de poder haber leído todo en inglés y sola. Bueno, y cuéntanos, porque hoy en día tú haces trabajo en las escuelas y trabajas mucho con los padres, pero ¿qué tanto te pudieron en ese momento apoyar tus padres? ¿Qué tanto de pronto la escuela pudo involucrarlos? Porque tú tuviste, ya hablaremos después, gran éxito académico, pero ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene ese éxito académico para ti? ¿Influencia de tus padres, las escuelas a las que has ido? ¿Dónde?
Me acuerdo cuando yo era niña que mi papá me trataba de ayudar con mi tarea, pero niña al fin yo decía, tú no sabes, papi, porque como yo sabía que ellos no hablaban bien el idioma, mi mamá no lo dominaba y mi papá hablaba poco, se defendía, como decimos. Yo me acuerdo que él trataba de dibujar las cosas, enseñarme cómo hacer algo, y yo decía, no, tú no sabes, porque la maestra lo dijo así. Pero después según fui creciendo, se le puso más difícil hasta él ayudar porque no entendían el idioma. Entonces yo tenía que hacer mi tarea yo y tratar de buscar ayuda en las escuelas. Mi madre fue una persona muy importante en mi trayectoria educacional, precisamente porque ella tuvo muy pocas oportunidades en ese aspecto y siempre nos inculcaba a nosotros que era muy importante educarnos, y en un tiempo cuando en mi cultura el enfoque era enseñarle a las mujeres cómo limpiar, cómo cocinar, y desde muy joven nos ponían a hacer los quehaceres de la casa. Mi madre siempre recibía mucha, ¿cómo le digo? No sé, mis tías le hablaban mucho a ella porque decían, estás criando una sin servir, ¿por qué no la pones? Ella duerme mucho, siempre está leyendo. Y me acuerdo siempre que mi madre decía, mi trabajo es el de la casa y el de ella es de la escuela. Wow. Y ahora que estoy más adulta, pienso mucho en eso porque mi madre es una persona muy callada, muy sumisa, casi siempre vivía en la cocina, muy entregada a sus hijos, pero de su propia manera ella hizo algo culturalmente subversivo, en que no nos enseñó a nosotros a solamente enfocarnos en ser amas de casa. Eso definitivamente tuvo un gran impacto porque, y como dices, me encantó, culturalmente subversivo a su manera, sin tener que hacer escándalo o pelear con nadie, pero dejó claro, mi prioridad es esta, la de ella es la escuela. Bueno, y entonces seguiste en la escuela, ya después entraste al bachillerato, high school, y esa experiencia en la high school, ¿cómo fue? ¿Qué hacías? Bueno, fue algo muy interesante porque allá en Nueva York uno tiene que aplicar para la escuela secundaria y tienen que aceptarlo. Y a mí no me aceptó ninguna escuela. Entonces yo iba a tener que ir a la que se llamaba Boys and Girls High School, que en ese entonces tenía muy mala reputación. Y yo no quería ir. El consejero de mi escuela dijo, esto es muy raro, déjame hacer algunas llamadas. Entonces, la escuela a donde yo asistí, que se llama Wingate, él habló con el consejero de ahí de esa escuela y yo terminé yendo a esa escuela. Esa escuela era tan y tan mala en términos de las notas y los grados de los exámenes estatales que justamente después que yo me gradué, el Estado la cerró. Habían 2 apuñalados durante el tiempo que yo estaba ahí. No fuiste al Boys and Girls High School, Boys and Girls. Sino a la... Pero, ¿y cuál de las dos era mejor o peor? Igual de la mala. Igual de mala. ¿Sí? Las dos, porque en realidad cuando uno aplica y ya cuando es así, uno no tiene mucha opción. Me acuerdo que al final de mis 4 años yo me desenvolví mucho ahí porque tenía muchos maestros que fueron muy buenos conmigo. Y al final de los 4 años el director me dijo, quiero que vengas a mi oficina. Y me enseñó mi aplicación de la high school que decía rechazada, y después él había escrito su firma indicando que me iban a admitir a la escuela. Y me dijo, fue una de las mejores decisiones que yo he tomado. Y increíble. Me encantó que estuvieses aquí. Definitivamente, ahora que tú trabajas en educación, en tu carrera estudiantil, tuviste estas personas que te apoyaron como ángeles, ¿verdad? Que se preocuparon por ti. Y aunque la escuela a la que fuiste era tan mala en términos académicos o inclusive disciplinarios, tú me dices que habían maestros que admirabas, que hacían un buen trabajo, que se preocupaban. Y según tengo entendido, también tuviste que trabajar durante tus años de secundaria. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo lograste balancear eso?
¿Te afectó tus estudios? O... Yo comencé a trabajar a los 14 años. Mi primer trabajo fue en una pescadería. Una de mis filosofías ahora como adulta que trato de compartir con los niños con los que trabajo es que ningún tipo de sabiduría es perdida. Todo lo que uno aprende le puede ser útil, sea para enseñarle a otra persona o para uno mismo. Y yo cada vez que estoy cocinando un pescado o un filete, me acuerdo bien del señor chino que hablaba poco inglés, pero que me enseñó muchísimo. Y yo tenía que tomar el pescado y en bicicleta llevarlo. Yo no tengo un muy buen sentido de dirección y espero que nadie se haya muerto porque me tomó mucho tiempo encontrar a dónde iba, pero ese fue mi primer trabajo. Y después yo trabajaba 7 días a la semana. Después de eso una panadería los fines de semana y durante la semana como recepcionista en una clínica de psicólogos. Bueno, Laura, eso que dices tú es algo muy real para muchos adolescentes migrantes. Muchos que trabajan en diferentes labores, desde la jardinería, inclusive construcción o en supermercados. Y es algo que, bueno, me imagino que, como tú dices, trae cosas positivas también, aunque sería difícil decir, no le estás dedicando el mismo cantidad de tiempo a la educación, a tus estudios. Así que algo tiene que de pronto ser un poquito sacrificado, pero es una realidad. ¿Cómo has visto eso hoy en día tú trabajando en las escuelas públicas? ¿Cómo ves esa realidad hoy en día? O sea, es parte del perfil que tenemos que tomar en cuenta. Es parte de cuando estamos tratando de entender a un estudiante, es algo que a veces no preguntamos, no sabemos cómo es la vida cotidiana de este estudiante, cómo es su vida familiar, cuáles son sus responsabilidades. Cuando yo trabajaba, para mis gastos. Cuando fui a la universidad pude ir porque yo pude comprarme mi boleto y me compré las sábanas, lo que necesitaba para mi dormitorio. Pero no era necesario para mi familia y muchas veces para los estudiantes de hoy en día. Ellos están trabajando para aportar a su casa. ¿Y cómo pudiste ir a la universidad a pesar de que estabas dedicando tanto tiempo al trabajo? O sea, ¿qué sucedió? Yo tenía mucha energía, pero también mi madre y mi padre siempre hablaban conmigo acerca de poder balancear en términos de las horas. Entonces yo no trabajaba súper tarde, tampoco salía ya a las 7, ya yo estaba en la casa. También trataba de organizar mi tiempo durante el día escolar para hacer las tareas que tenía que hacer y así podía obtener ayuda si la necesitaba y después tenía menos que hacer en la tarde. ¿Y hubo apoyo también de la escuela o de alguien en la escuela? En realidad la mayoría, porque yo fui a una escuela que estaba dentro de una comunidad de bajo ingreso, la mayoría de mis compañeros trabajaban. Era una realidad para todo el mundo. Claro. Los maestros trataban de acoplarse a eso, pero en realidad los estándares no eran muy altos, que digamos. Sí, entiendo. Entonces no estaban esperando mucho de nosotros. Y eso es precisamente algo porque ya vamos a hablar de después tu paso a la universidad, pero sucede mucho que en distritos escolares y en ciudades en las cuales hay toda una serie de problemáticas que de pronto hace que los estándares educativos tengan que bajarlos. Entonces no es lo mismo tener un promedio de notas de cierta escuela comparado a otra escuela. ¿Y qué pasa cuando tú llegas a la universidad y ya estás compitiendo con de pronto personas que no tuvieron que trabajar nunca y vinieron de escuelas con estándares académicos mucho más altos? ¿Experimentaste eso? Sí, eso pasó en la high school también, porque tenía una maestra que me dijo, tienes que hacer algún deporte. Entonces yo dije, yo no sé jugar nada, si en mi casa no ven deporte, no sé. Entonces ella me dice, te voy a poner en los deportes más emocionantes, boliche y tenis. Wow. Entonces yo jugaba malísimo los dos, pero aprendí mucho acerca de la importancia de trabajar en equipo. Pero cuando nosotros íbamos a las escuelas de alto ingreso
con otras estudiantes que estaban jugando tenis desde los 5 o 8 años, se notaba. O sea, era solamente para decir que jugamos un juego. En la universidad era igual. Era un shock. Yo fui muy afortunada y me aceptaron en una universidad que era de muy alta calidad, pero me aceptaron con condición. Y la condición era que yo tenía que terminar un programa llamado the Higher Educational Opportunity Program, que lo tiene el estado de Nueva York. Y ese programa decía que mi entrada a la universidad era en condición que yo pasara ese programa, y el programa era durante el verano. En ese programa me enseñaron a estudiar, porque donde yo estaba, yo solamente con aparecerme al salón de clase, ya estaba. Y podía tomar el examen. Yo leía los libros por adelantado, escribía los ensayos sin problema, y de repente tenía que aprender a estudiar, tenía que aprender a tomar notas, tenía que aprender a organizar mi tiempo, a organizar mis tareas, y también me dieron mucho apoyo en aprender a ser una comunicadora efectiva a través de, no solamente hablando, pero a través de la palabra escrita. Ahora tú mencionaste la palabra shock y me gustaría que unamos eso con algo que se llama el estrés aculturativo. Pero bueno, de la siguiente manera. Uno, me gustaría que hablemos sobre qué es eso, básicamente que nos expliques de qué se trata eso del estrés aculturativo y cómo identificarlo o cómo no confundirlo con otros diagnósticos. Pero dos, hablamos primero de eso y ya sigo. El shock aculturativo mayormente se destaca en dificultades acoplándose a un medio ambiente nuevo. Nosotros como seres humanos nos desenvolvemos dentro de un entorno desde que somos pequeños. Esos entornos tienen sus propias reglas, que no son necesariamente dichas, sino que son entendidas y socioculturalmente se nos enseñan. Te voy a dar un ejemplo perfecto que me pasó a mí cuando yo llegué a este país. En el país mío, en la cultura mía, mirar fijamente a los ojos a un adulto cuando te está disciplinando es un reto y es considerado mala educación. Por eso si alguien te está diciendo algo, bajas la cabeza, ¿verdad? O te me estás parando como un gallo, no somos iguales, ¿verdad? Pero aquí, en la cultura americana, cuando te están disciplinando, debes de enseñar atención mirándole la cara a la persona. Entonces, cuando yo me tenían que llamar a la atención, un día en el gimnasio, yo bajé la cabeza, el maestro me dijo, look at me when I'm talking to you, o sea, mírame cuando te estoy hablando. Entonces, esas reglas socioculturales que se van aprendiendo, ya uno las tiene y la conoce. Cuando llega a otro medio ambiente que tiene diferentes normas y reglas, puede causar un shock. Y ese shock se puede expresar con tristeza, con dificultades navegando las necesidades cotidianas, y se parece depresión. Y cuando hablamos de diagnósticos, tratamos de no poner esa etiqueta a alguien que ha recién llegado, porque como toda nueva experiencia, se necesita un tiempo de acoplarse. Y aunque se parezca a la depresión, aunque la persona tenga mucha tristeza o el estado de ánimo está bajo, nosotros no determinamos que es depresión hasta que no comience la persona a tener dificultades en sus relaciones íntimas, amistades, yendo al trabajo o desempeñando sus responsabilidades de la escuela. Eso sucede, y de nuevo en un nuevo entorno, y prácticamente se podría decir que para todas las personas que llegamos a este país como inmigrantes, a cierto nivel sucede. De pronto es más severo en algunas personas que en otros, pero ¿y qué mecanismos o qué recomendaciones hay para tratar de disminuir eso? El mejor antídoto para eso es el tiempo. El tiempo. Pero además de eso, buscar lo que a nosotros ahora le hemos llamado la tribu de uno. A veces
muy, muy útil encontrar personas que son de su propia cultura o que están teniendo la misma experiencia, pueden ser de otra cultura, pero están teniendo la misma experiencia, porque nosotros como seres humanos somos seres sociales. Y lo peor que puede pasar, o lo que yo diría que uno tendría que guardar contra, es el aislamiento. Quedarse solo, no salir de la casa, eso tiene tendencia a exacerbar cualquier síntoma que uno está teniendo. Entonces, buscar a otras personas con una experiencia semejante, sea de su cultura u otro, pero también estar al tanto de los síntomas. Claro. Ahora, volvamos un poco a la parte sobre los padres de familia, porque quiero aprovechar que tenemos acá y sabes tantísimo del tema. De nuevo, esta parte de estrés o shock cultural, tú mencionabas sobre, digamos, cuando ibas a jugar a tenis a otras escuelas en comunidades más adineradas o de mejores recursos, y bueno, había ahí también cierta clase de shock. Pero yo siempre pienso, no es fácil para los padres de familia, es fácil para uno que quiere de pronto darle lo mejor a sus hijos. Y no, lo mejor no siempre está solamente en la escuela, especialmente de pronto en estados como Massachusetts, que hay tantas oportunidades en museos, programas, sitios en los que se puede aprender y hacer toda esta experiencia, enriquecimiento. Pero mucho de eso tiene que ver con falta de confianza y de pronto falta de no saber cómo encontrar la información o cómo hacerlo. O estando allí, es real también, en esos sitios, en estos entornos, que de pronto no se sienta bienvenida a la persona, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer con respecto a eso? Porque no es fácil y... No es fácil. Y una de las otras cosas que le pasa a los padres de familia es que los roles están invertidos muchas veces, de cierta forma, porque de repente los niños son los que captan el idioma más rápidamente y se convierten en los intérpretes. Yo me acuerdo cuando mi madre iba a la escuela y los maestros le decían que yo hablaba mucho, demasiado, y yo le decía, dicen ellas que estoy muy bien. Y después ellos aprendieron a hacer así y ya se me acabó. Hasta ahí llegó. Ya, hasta ahí llegó. Pero yo muchas veces cuando estoy hablando con padres de familia que están teniendo dificultades con buscar recursos, siempre les insto buscar primero en las bibliotecas. Las bibliotecas son lugares gratuitos y a nivel federal que tienen todos esos programas que pueden ser útiles para una persona que está recién llegada, se encuentran ahí. Y además de eso, muchas bibliotecas tienen clases de inglés como segundo idioma, pero también se terminan creando grupos de otras personas. Quizás esta persona sabe más acerca de esto y así por el estilo. Pero también le digo que traten de hablar mucho con sus hijos, porque sus hijos están conectados con proveedores de su educación y muchos maestros están prestos para ayudar y para orientar, y los estudiantes siempre saben quiénes son ellos. Si van a la casa y le dicen a sus padres, oh, esta maestra o este maestro me está ayudando mucho con esto, me indicó esto, no es mala idea que el padre o la madre vaya y hable con ese maestro específicamente y le diga, yo quisiera hacer esto con mi niño, ¿cómo puedo, por dónde comienzo? Yo no puedo dejar de recalcar la importancia de la comunidad y de establecer una comunidad. Y la manera mejor de hacer eso es de estrechar la mano, pedir ayuda, hacer preguntas. Y así no solamente la persona recibe esa ayuda, pero también todas las personas que ya están haciendo lo que siempre hacen, pueden estar al tanto de la gente necesitada en su entorno. Ok, son dos cosas con respecto a la comunidad, porque quiero que hablemos sobre lo que tú tratas sobre la plasticidad del cerebro. Entonces, dos cosas con respecto a la comunidad. Uno, puede que yo diga, ok, la persona que sea experimentó trauma, una niñez o una juventud muy difícil, de pronto no pudo tener acceso al estudio, ya, esta persona tiene que limitarse a
ya no hay nada que hacer, por así decirlo. Sería un escenario pesimista con respecto a esta persona. Ahora, 2, si además de eso estoy en una comunidad en la cual hay retos adicionales, de pronto de violencia, de falta de representación, etc. ¿Qué esperanza hay para yo dejar de pensar de esa manera de pronto pesimista, basado en la ciencia, y de pronto decir, no, sí hay algo que hacer? Bueno, lo que nosotros sabemos es que todo el tiempo la gente ha dicho hay que pensar positivamente, hay que tener pensamientos positivos, eso influye mucho, pero ahora sabemos a base de estudios científicos que eso no es solamente una buena manera de vivir, sino que el cerebro cambia y se regenera dependiendo a los pensamientos que uno tiene y también a los hábitos que uno desarrolla. Por ejemplo, nosotros sabemos ahora que uno puede tener una pérdida de una parte del cerebro y que con suficiente tiempo el cerebro no solamente a veces se regenera, pero en la mayoría de los casos lo que pasa es que los circuitos neuroanatómicos se cambian y si hay una parte del cerebro que no está funcionando, esos circuitos cogen por otro lado. Wow. ¿Y qué tengo que tomar para que eso pase? Claro. Es algo que es un proceso bastante largo y también con personas que sufren de trauma y que tienen diagnóstics bastante severos, muchas veces por eso asistimos los psicólogos, para dar esa ayuda y para poder ver mejor y de forma individual cuáles son las necesidades y en qué forma impacta y de dónde proviene el origen. Pero para las personas comunes y corrientes, la mayoría de nosotros que tenemos, a veces no tiene que ser algo serio. Puede ser, por ejemplo, ahora en enero, quiero ir al gimnasio, quiero leer más libros, quiero hacer X o Y. Esos cambios en la conducta provienen a base de pequeños hábitos que se desarrollan y cuando siguen pasando, el cerebro se va cambiando. No es un proceso rápido, pero sí pasa. Y definitivamente no lo puedo hacer aislado en el sentido de que la comunidad me va a seguir influyendo, mi entorno me va a seguir influyendo en cómo me nutro y cómo nutro mi cerebro y lo reparo, ¿verdad? Entonces, pues, Laura, desafortunadamente estamos llegando al final. Te agradecemos muchísimo porque hemos aprendido mucho y esto es solo un abrebocas de lo que tú haces. Te felicitamos muchísimo por el trabajo que haces con los estudiantes, con las familias. Sabemos también que tienes charlas educativas y tienes algunos compromisos como oradora. Así que ojalá podamos enterarnos de estas charlas que das para invitar a la gente que vaya y aprenda de estos temas, que mantengamos ese pensamiento positivo de que las cosas pueden mejorar y no porque sí, porque es un cliché o algo así, sino porque es basado en ciencia y es real y en filosofía. Entonces, muchas gracias, Laura, y te esperamos, ojalá pronto en otro programa acá de Camino hacia la Integración. Gracias a ti. Estimados amigos, esperamos hayan disfrutado de este programa. Definitivamente yo en particular aprendí mucho y esperamos que nos envíen sus comentarios, sus preguntas para Laura, sus inquietudes y que sigamos cada uno desde nuestro punto de vista en este año nuevo contribuyendo a la comunidad porque, como se puede dar cuenta, tiene un impacto general hacia el beneficio de todos nosotros. Gracias y les esperamos hasta la próxima en Camino hacia la Integración.